Buenos días, mi nombre es Catalina Carmonel. Me presento, mi nombre es Dayana Barraza. Mi nombre es Daniela Barrios. Mi nombre es José Luis Payat Ramos. Mi nombre es Carol Orduz y en este video les vamos a hablar sobre la escuela Duisburg, una asociación de arquitectos, diseñadores e industriales. Desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, el mundo presenciaba grandes cambios en diferentes aspectos, sociales, técnicos, políticos, culturales y económicos. Dichos cambios se centraban en el interrogante de cuál es el impacto del hombre en la sociedad. En este sentido, nace la escuela de Deutsche Bergmann en el mismo siglo, la cual era una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales que fue fundada el 6 de octubre de 1907 en Múnich, Alemania, por Hermann Matthäus. Esta organización buscaba combinar las actividades artísticas y cotidianas con las técnicas industriales que se estaban desarrollando en aquella época. La Bergmann tuvo como finalidad la dignificación del trabajo artesanal y la buena forma sin ornamentos, enfocada hacia la calidad y la funcionalidad, ya sea del diseño de taza de té ideal o de la arquitectura vanguardista de una fábrica. Asimismo, es importante resaltar que la Bergmann, más que un movimiento artístico, era una acción sufragada por el Estado para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa, con el fin de poner a Alemania en un lugar competitivo frente a otras potencias, tales como Gran Bretaña o los Estados Unidos. Tiempo después, haría historia como una de las más importantes escuelas del siglo XX, ya que dicha agrupación se convirtió en vanguardia europea del diseño y la arquitectura. En Alemania se dio un rápido progreso tecnológico, gracias a la estrecha relación entre las universidades y la industria. Para comenzar, la empresa alemana AEG, fundada en 1803 por Emil Rathenau, que en ese año adquirió la licencia de las patentes de Thomas Alva Edison, tenía como principios dedicarse a la fabricación de calentadores eléctricos, planchas eléctricas, teteras eléctricas y otros aparatos. A partir de 1907 comenzó a trabajar como asesor del diseñador Peter Birst, que diseñó la imagen corporativa de la empresa, alfabeto, logotipo, catálogo y propaganda, además los edificios de sus fábricas y una serie unificada y sistemática de productos eléctricos. Entre sus fundadores están 12 diseñadores, 12 talleres y fabricantes. Entre estos podemos mencionar a Bruno Thaus, el cual fue el responsable del pabellón de vidrio en la exposición de Wirbund de Colonia, metáfora de la arquitectura de cristal, anticipación de la arquitectura expresionista de la Catedral de Cristal, que serviría también de portada al manifiesto fundacional de la Bauhaus en 1919. Desde los cojines de los sofás a la construcción de ciudades. Es así como Hermann Matthäus, otro de los principales representantes de esta escuela, escribía en 1912 a la Deutsche Bergmann. Fue un arquitecto alemán nacido en 1861 en Groß-Neuhausen y muerto en 1927 en Berlín. Fundador de esta escuela junto a Hauptmann y Schmidt en 1907. Matthäus, además, fue defensor de la estandarización de tipos. A lo largo de la historia han existido distintos diseños que se han ido estilizando hasta llegar a su forma más perfecta, pero fue también su interés por la estandarización lo que le llevó a tener continuas disputas con Henry van de Wilde, que defendía el artista original y mantenía la idea de que existen infinitos tipos de formas. Fue autor de gran número de conferencias y artículos publicados en revistas de la época, y de sus obras arquitectónicas se destaca la fábrica de seda Michael y C., realizada junto al ingeniero Karl Binhardt. También encontramos a Peter Behrens, arquitecto y diseñador alemán nacido en Hamburgo el 14 de abril de 1868.
Estudió pintura y en sus primeros pasos profesionales, enmarcado en la corriente Art Nouveau, trabajó como pintor, dibujante publicitario y fotógrafo. No obstante, a los pocos años abandona la pintura y se aboca al diseño de joyería, muebles y objetos de cristal y porcelana, como asimismo comienza a ejercer la arquitectura. Es considerado como el primer diseñador industrial porque proyectaba a la producción en masa para el consumo general. En todos sus proyectos, Behrens supo aplicar su idea de fundir arte y técnica en una sola realidad. Es por esto que uno de sus principios expresa que la técnica a la larga no puede considerarse como una finalidad en sí misma, sino que adquiere valor y significado cuando se la reconoce como el medio más adecuado. Por otro lado, Henry van de Velde, arquitecto, diseñador industrial y pintor, es considerado junto a Victor Horta y Paul Hankar uno de los fundadores del modernismo en Bélgica. Henry creía que los arquitectos podían reformar la sociedad con sus diseños, y fue gracias a este pensamiento que nos dejó un importante postulado que demuestra que todas las artes deben supeditarse a las artes decorativas, ya que mejorando el entorno del hombre, el hombre mejoraba. Por ese motivo, diseñaba hasta el último detalle de sus espacios, componiendo sus obras en su totalidad a través de una línea constructiva y utilitaria. Henry Cole inicia en su país en el año 1845, un movimiento que pretende eliminar la brecha existente entre el industrial y el artista o diseñador y estimular así el gusto de los usuarios. Él decía que se debía demostrar la unión del mejor arte con la manufactura, lo cual significa que había que reformar la producción pensando en una alianza entre el arte y fabricante, el cual promoviera el gusto del público. Él también colaboró en una revista de diseño de la época, en donde se postulaba un diseño exento de ornamentación, de funcionalidad y de utilidad. También fue uno de los mentores de la Exposición Universal de Londres en 1851, siendo uno de los encargados de escoger el proyecto para la construcción del recinto de la exposición, en el cual ganó el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal fue una de las obras y causó una enorme impresión en los visitantes, que en su mayoría provenían de Europa. Se convirtió en un símbolo de modernidad y civilización, admirado por unos y poco apreciado por otros. Charles Edward Jeanneret fue una de las figuras más importantes de la arquitectura moderna, el cual rechazó los estilos historicistas. Fue el pionero en la técnica de construcción en hormigueo armado. En Alemania tuvo la oportunidad de conocer a Peter Beers, trabajar en la Deutscher Werkbund y relacionarse con Joseph Hoffmann. Por último, como antes mencionado, el arquitecto Joseph Hoffmann, nacido en la ciudad de Brünnet, Moravia, influyó de manera notable en el diseño moderno y la arquitectura mundial. Sus construcciones las podemos encontrar en Viena, en varias ciudades de Moravia, así como en Londres o en Bruselas. Entre las obras más importantes y reconocidas de la Deutsche Werkbund podemos encontrar el logo de la AEG, realizado en 1908. La AEG es considerada la primera identidad corporativa de la historia. Tanto el logo como la tipografía fueron obra de la mano de Peter Behrens. También podemos encontrar otros diseños realizados por Peter Behrens, como el ventilador de 1908 y el hervidor de 1909. Otra de las obras más importantes que podemos destacar de este movimiento es la fábrica de turbinas AEG, hito de la industrialización. Esta estructura fue realizada en 1910 por Peter Behrens en la ciudad de Berlín. Este edificio es uno de los primeros en la utilización de elementos industrializados en arquitectura. Una de las obras más reconocidas de la Deutsche Werkbund es el pabellón de cristal construido en 1914 por Bruno Taut.
Esta estructura fue diseñada específicamente para la Asociación de la Industria de Vidrio para la exposición de 1914 de la Deutsche Bahnbund en Colonia, Alemania. Podemos encontrar diferentes estructuras como la Casa de Blumenwerf, obra de Henry van de Velde, la Casa de Behrens, diseñada por Peter Behrens, y Freudinger House, diseñada por Hermann Mutesius. Como diseños importantes para destacar, podemos nombrar los diseños mobiliarios de Peter Behrens, Henry van de Velde y Joseph Hoffmann. Por último, destacar la tipografía que realizó Peter Behrens junto con los diferentes pósters que también realizó. Estos son algunos datos importantes que se pueden encontrar acerca de esta escuela. Fue una asociación de artistas, artistas industriales y publicistas, los cuales tenían como meta mejorar el trabajo profesional mediante la educación y la propaganda en conjunto del arte, la industria y la artesanía. Esta escuela está inspirada en Arts and Crafts, de allí se valida que la producción no sea lo principal. Pretende influir en el gusto del fabricante como el usuario. Siempre está buscando una forma de expresión artística. También pretendía fomentar la modernidad del diseño, arquitectura y demás. Tenía como finalidad la dignificación del trabajo artesanal y la buena forma sin ornamentos, enfocadas en la calidad y funcionalidad. Distingue la estética de la calidad.